dato a manera general. Toda la carta tiene 6 capítulos y tiene un total de 155 versículos. 155 versículos donde el apóstol Pablo nos va a dar revelaciones sumamente importantes y sumamente profundas para nosotros y para nuestro caminar cristiano. Vamos a entrar al versículo 1. Versículo 1, Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. En Éfeso. Ok, vamos a extraer de este capítulo 1, vamos a extraer 2 frases importantes. La primera frase es cuando el apóstol Pablo dice a los santos y a los fieles en Cristo Jesús. ¿Por qué es importante esta frase? Es importante porque lo que muestra es que el apóstol Pablo, él sabía qué clase de personas, qué clase de hermanos eran los que iban a oír la carta. Les iba a ser leída la carta a Efesios, ¿verdad? Así es que Pablo les llama de 2 maneras. Pablo les dice que ellos eran santos y eran fieles. Básicamente, él les estaba profetizando. Él les estaba diciendo, ustedes son llamados a ser santos, pero también ustedes son llamados a ser fieles. Y esto es algo sumamente importante para todos nosotros, porque también nosotros como hijos de Dios somos llamados a esas 2 cosas, a ser santos y a ser fieles. El Señor Dios dice, sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces no podemos nosotros bajar el estándar de Dios y decir, no, vamos a ser santos hasta que lleguemos al cielo. No, nosotros tenemos que alcanzar a vivir en santidad acá en la tierra. Y para eso, santidad, tenemos que comenzar a separarnos, a caminar separados del mundo, separarnos de nuestra carne. El apóstol Pablo entonces les dice a todos los hermanos que estaban en Éfeso, como dijimos la clase pasada, que esta carta fue escrita como una carta circular para todas las iglesias del Asia Menor, ¿verdad? No era para una iglesia específica. Entonces Pablo le dice, todos ustedes, los que están en Asia Menor, ustedes son llamados a ser santos. Pero también ustedes son llamados a ser fieles. 2 cosas bien importantes para que nosotros comencemos a trabajar y a caminar en ellas, en la santidad y en la fidelidad. Dice Apocalipsis 22, si no me equivoco, pero en Apocalipsis está, donde dice que nosotros somos llamados, escogidos y también somos fieles. Dios nos llama, luego Dios nos escoge, pero también Dios quiere que nosotros nos mantengamos fieles en Él. Así es que, fíjense lo que dice Proverbios 27:13. Esto es, vamos a leer 2 versículos que básicamente nosotros tenemos que ser ovejas fáciles de guiar, pero nuestros líderes también tienen que poner diligencia en ver nuestra condición como oveja, ¿verdad? Proverbios 27 y el versículo 13. Si alguien lo tiene, me lo lee. Quítale su ropa al que salió fiador por el extraño. Permítame, hermana, que no es ese. Proverbios. Proverbios, sí. 27:13. 27:23. Solo unos versículos más adelante. ¿Qué dice Proverbios 27? Ser diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Imagínense lo que el proverbista le dice a todos los que estamos en el liderazgo de alguna manera involucrados. Dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Es necesario que de vez en cuando por allí llegue el pastor y nos dé una espulgadita. A ver si tenemos piojitos, a ver si tenemos parásitos, a ver si nos hemos llenado de algo. Y venga Él y con paciencia y con amor nos limpie. Dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Y esto es lo que el apóstol Pablo estaba haciendo. Pablo les profetizaba y les dice, ustedes son santos, ustedes son fieles. Pero si algo veía el apóstol Pablo en medio de ellos que no se estaba formando de la manera correcta, inmediatamente él iba a corregir lo que estaba mal. Así es que necesitamos dejarnos
que vengan nuestros líderes y nos revisen a ver si estamos caminando de la manera correcta. Y ahora el versículo que a nosotros nos toca cumplir es Hebreos capítulo 13 y el versículo 17. Hebreos 13, 17. El líder tiene que estar pronto para conocer el estado de las ovejas, pero en segundo lugar, nosotros como ovejas, ¿qué tenemos que hacer? 13, 17 de Hebreos. ¿Qué dice? Obedeced a vuestros pastores. ¿Qué tenemos que hacer? Y dice, y sujetaos a ellos, porque ellos, oiga, velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Qué tenemos que hacer? Ser obedientes y ser sujetos a nuestros pastores. Eso es lo que dice la Escritura, eso es lo que el Señor nos manda a nosotros que estamos bajo autoridad. Así es que Pablo sabía que ellos eran santos y que ellos eran fieles. La segunda frase del capítulo 1, regresando a Efesios, la segunda frase es la última frase, donde dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Como la semana pasada lo dijimos en la clase, en algunos manuscritos, en los manuscritos originales, esta frase no aparece. La frase los que están en Éfeso. Así es que nosotros por eso podemos entender que es una carta circular que se envió a todas las iglesias que estaban en el sector de Asia. Para comprobar esto, todavía nos dice el capítulo 6 del versículo 21 hasta el versículo 24, esto nos corrobora. Porque cuando Pablo enviaba una carta específica a una iglesia o a una persona, Pablo al final se despide de ellos. No así en la carta a los Efesios. Efesios capítulo 6, versículo 21 hasta el versículo 24. Veamos cómo el apóstol Pablo se despide de ellos. 6, 21 al 24. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Dame un momentito. En el versículo 23, ¿de quiénes se despide el apóstol Pablo? ¿De alguien en especial? ¿De una iglesia en específica? No, dice el versículo 23, paz sea a los hermanos. Está hablando de una manera generalizada. Así es que por eso nosotros entendemos que esta carta no fue enviada solo para la iglesia de Éfeso, sino que cuando la iglesia de Éfeso leyó esta carta, se la pasó a las demás iglesias. Y que vimos la semana pasada también que ahí en ese sector es donde estaban también las 7 iglesias que encontramos en Apocalipsis 2 y 3, ¿verdad? Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardis, la Odisea, ¿verdad? Entonces, ahí vemos que el apóstol Pablo se despide de una manera general de todos los hermanos. Y luego el versículo 24 dice: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Se despidió de una manera general. Así es que por eso es que también entendemos que esa frase de los que están en Éfeso no está en los manuscritos originales. Vamos ahora al versículo 2 y comencemos a extraer las verdades que hay en el versículo 2. Efesios 1:2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ok. En el versículo 1 resaltamos 2 frases importantes. A los santos y fieles, y la segunda frase, que están en Éfeso. Ahora en el versículo 2 vamos a resaltar 2 palabras. Aquí el apóstol Pablo habla o escribe 2 palabras sumamente importantes para todos nosotros como cristianos. ¿Por qué decimos que son importantes? Porque todo grupo, toda persona, cada uno de nosotros necesita tanto la gracia de Dios como la paz de Dios. La necesitamos para poder aprender. Ahora, veamos qué significa gracia. ¿Qué es gracia? Gracia tiene 2 significados. El primer significado es
la capacidad divina. Gracia es la capacidad divina. En segundo lugar, la segunda definición de gracia es un favor inmerecido que obtenemos de parte de Dios. Lo vuelvo a repetir. Gracia es un favor inmerecido que obtenemos de parte de Dios. Esos son los dos significados de la palabra gracia. Es esa capacidad divina que recibimos de parte de Dios. También es un favor inmerecido. No merecemos la gracia, mas sin embargo Dios nos da esa gracia. Un ejemplo de ello. Vamos a Lucas capítulo 1. Marquen por favor ahí la carta a los Efesios en sus Biblias para poder inmediatamente regresar cuando nos volvamos a la carta a los Efesios. Lucas capítulo 1 y el versículo 28 al 30. El ejemplo que vamos a tomar aquí es nada más y nada menos que el ejemplo de María, la madre de Jesús. ¿Qué fue lo que el ángel le dijo a María cuando se le presentó para darle el gran anuncio de que ella iba a concebir al Hijo de Dios? Lucas 1, 28 al 30. Léanlo. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Dame un momento. ¿Qué fue lo que le dijo el ángel a María? ¿Cómo se le presentó el ángel Gabriel? Le dijo: salve, muy favorecida. Wow. ¿Qué estaba diciendo el ángel? Más abajo se lo dice directamente. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Ella se extrañó y dice: ¿cómo me está diciendo eso tan grande a mí? Lee el siguiente versículo. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿El qué halló María delante de Dios? Gracia. Gracia. Por eso es que en el versículo 26 le dice: salve, muy favorecida. Ahí estamos viendo las dos definiciones de lo que es gracia. Gracia es un favor inmerecido, pero también es una capacidad divina. ¿Capacidad de qué le estaba dando Dios a María? De poder concebir en su vientre nada más y nada menos que al gran Hijo de Dios. Tenía el ángel Gabriel que presentarse delante de ella y decirle: salve, muy favorecida. Le estaba diciendo: María, wow, te admiro, porque encontraste entre todas las mujeres de este tiempo, encontraste gracia que solo proviene de Dios. Este es el otro punto que quiero tratar con respecto a la gracia. ¿Cómo tenemos gracia? De parte de Dios. La única manera como nosotros podemos recibir gracia es de parte de Él. Nosotros no podemos producir gracia, así como no podemos producir la fe, así como no podemos producir salvación. Nosotros recibimos fe, recibimos gracia, recibimos salvación, pero es bendición de Dios para nosotros. Veamos entonces lo que dice Juan 1:16. El Evangelio de Juan, capítulo 1 y el versículo 16. ¿Qué dice ahora el apóstol Juan? Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Ok. Aquí nos dice la escritura de dónde obtenemos la gracia. ¿De dónde la obtenemos? De la oración, de estar en oración, de ir todos los domingos a la iglesia, porque soy bueno, bonito. No, la gracia de Dios la obtenemos por medio de Cristo, de su plenitud, dice. De la plenitud de Cristo nosotros tomamos todos. ¿Qué tomamos? Gracia sobre gracia. Necesitamos gracia, más gracia, más gracia. Necesitamos abundante gracia en nuestra vida. Por eso mencioné al principio y dije, estas dos palabras son sumamente importantes para un grupo de personas como para cada uno de nosotros individualmente. Necesitamos, mis amadas hermanas, necesitamos la gracia de Dios a cada instante de nuestras vidas. Cuando usted se encuentra en pruebas, no le diga: Señor, dame paciencia, porque Dios le va a mandar más pruebas. Así dice Santiago, porque dice que la prueba produce paciencia.
Entonces, cuando querramos paciencia, no le digamos, Señor, cuando querramos gracia, perdón, ya me confundí. Cuando nosotros le digamos, Señor, dame paciencia, Dios te va a dar pruebas. No pidamos pruebas. Lo que pidamos es mejor gracia. Señor, dame tu gracia. Dame tu gracia para pasar esta prueba. Job, del hombre que estuvimos hablando los meses pasados, ¿verdad? El gran Job. Solo la gracia de Dios lo mantuvo firme, lo mantuvo fiel, aprendiendo cada cosa que Dios quería enseñarle a lo largo de toda su prueba. La gracia de Dios entonces es sumamente importante para nosotros. ¿Cómo la vamos a obtener? Pidiéndola, recibiéndola de parte de Él, porque Él nos la quiere dar. Es entonces por medio de su gracia, de la gracia de Dios, que nosotros podemos alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros. No es casualidad que el apóstol Pablo lo puso al principio de la carta a los Efesios. El versículo 2 dice, Pablo, gracia y paz. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que todo lo que nosotros vamos a recibir, que él va a explicar en el capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, lo vamos a recibir por la gracia de Dios, únicamente por su gracia. Por Él es que estamos en pie, por su gracia. ¿Y cómo cierra el apóstol Pablo toda la carta a los Efesios? 6:24, ¿cómo la cierra? Pablo inició diciendo, gracia y paz a vosotros. ¿Y cómo cierra el apóstol Pablo también la carta? La gracia sea con todos nosotros. Léelo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. ¿Nos incluye a nosotros? Claro que sí. Amamos a Dios con un amor inalterable. Entonces Pablo inicia su carta hablando de la gracia y finaliza su carta hablando de la gracia de Dios. Todavía un ejemplo más. Vayan conmigo a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1. Ustedes saben que el libro de Apocalipsis es el último libro con el que se cierra el canon bíblico. Los 66 libros concluyen acá en esta carta, en este libro de la revelación de Dios. El apóstol Juan también inicia hablando la revelación. ¿De qué manera? Capítulo 1 y en el versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a nosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Cómo inicia el apóstol Juan la revelación que va a hablar? Les dice a los hermanos, a las 7 iglesias que están en Asia Menor. Pregunto, ¿incluía a Éfeso? Sí. Por supuesto que incluía a Éfeso. Entonces también el apóstol Juan les dice, gracia y paz a vosotros. La importancia de la gracia, la necesidad de tener gracia en nuestro caminar. Y no es tampoco casualidad cómo finaliza el último versículo de Apocalipsis, Apocalipsis 22 y el versículo 21, cómo se cierra todo el canon bíblico. Apocalipsis 22, 21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. ¿Verdad que no es casualidad? Nada de lo que Dios hace carece de sentido y de propósito. Toda la Biblia, toditos los 31.108 versículos de toda la Biblia se cierran diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. En pocas palabras, el apóstol Juan dice, van a necesitar la gracia de Dios. Último versículo con respecto a la gracia. Primera de Pedro, capítulo 5 y el versículo 10. Primera de Pedro 5, 10. Por la gracia de Dios nos mantenemos en pie. Gracias. Primera de Pedro 5, 10. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, Cristo mismo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pero ¿cómo presenta el apóstol Pablo a Dios? El Dios de toda gracia.
mas el Dios de toda gracia, bendito sea el nombre de Amén. Dios, ¿verdad? Él nos da con Él todas las cosas. Nadie, mis amados hermanas, nadie va a poder llegar al cielo y decirle, yo voy a ir para el infierno porque tú no me ayudaste. Yo me condeno porque tú no me ayudaste. Nadie. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad se nos han sido dadas. El Señor nos ha dado de su plenitud, nos ha dado gracia, más gracia, más gracia. ¿Qué necesitamos? Pedirla. ¿Qué necesitamos? Recibirla. No la vamos a producir, simplemente pidámosla, recibámosla, apropiémonos de la gracia porque ya se nos fue dada. ¿O acaso Cristo no ha muerto? Por supuesto que ya murió, ya Él obtuvo gracia para nosotros. La segunda palabra que encontramos, ¿cuál es? Regresando a Efesios 1 y el versículo 2, la primera es gracia, la segunda es Paz. paz. Esta palabra, paz, ahora en esta clase vamos a revisar bastante, vamos a revisar lo que es el idioma griego para poder obtener verdades preciosas de parte de Dios. ¿Cuál es la palabra muy conocida para paz en el griego? Shalom. Shalom. Quise traer esta pizarrita para que podamos escribir las palabras en griego como deben de ser. Shalom, con M al final. La palabra entonces del hebreo, no el griego, del hebreo para paz es shalom. Esa es la palabra. ¿Y qué significa shalom? Significa paz, integridad, bienestar y salud. La palabra shalom significa integridad, bienestar y salud. Vamos a Filipenses capítulo 4 y el versículo 7. Filipenses 4, 7. Cuando alguien lo tenga, por favor me lo lee. Este versículo es bien clave para saber cómo obtener paz, para saber por qué Dios nos brinda, nos ofrece su paz. Filipenses 4, 7 dice: Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjese qué importante es este versículo. Dice que necesitamos la paz de Dios y es una paz que sobrepasa todo entendimiento. En pocas palabras, no alcanzamos a entender la paz de Dios con esta mente natural. Pero por supuesto, cuando comenzamos a buscar y a indagar en las Escrituras, comenzamos a ver lo que significa la paz de Dios. Mis amadas, ¿acaso no es de lo que el mundo está careciendo hoy en día, en estos días? Hasta cristianos andan caminando en este mundo con una necesidad y con una urgencia de paz. Dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios tiene que guardar dos cosas. ¿El qué? Nuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿Por qué tiene que guardar la paz nuestros corazones y nuestros pensamientos? Fíjense cómo la escritura se complementa con otros versículos. Dice el apóstol Pablo aquí en Filipenses 4:7 que la paz de Dios va a guardar en primer. Vayan por favor a Mateo capítulo 15 y el versículo 10 y 11. Mateo 15, 10. Mateo 15, 10 y 11. Y luego vamos a leer el versículo 17 al 20. ¿Alguien que lo tenga me lo lee? ¿Del 15 también? Sí, vamos a leer luego del 17 al 20. Primero 10 y 11. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Por qué? ¿Por qué lo que sale por la boca es lo que contamina al hombre? Eso es lo que está hablando el Señor Jesús. Ahora leamos del versículo 17 en adelante. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? ¿Sigue? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Dame un momento. ¿Por qué necesitamos la paz de Dios en nuestro corazón?
Porque el corazón puede contaminarse, porque el corazón puede estar sucio. Y así es que el Señor Jesús dice, lo que sale por la boca es lo que contamina al hombre. ¿Por qué contamina al hombre? Porque sale del corazón. ¿Sí? ¿Estamos bien, hermana Elis? Estamos en Mateo 15, versículo 10 y 11. Y luego el 17. Y ahora vamos a leer desde el 17 hasta el versículo 20. El versículo 18, el Señor Jesús dijo, lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto es lo que contamina al hombre. Por eso es que necesitamos apropiarnos de la paz de Dios. Que la paz de Dios venga y llene nuestros corazones, nos limpie, nos purifique. Sigamos, versículos 19 y 20. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Cómo necesitamos, verdad? Que nuestro corazón sea guardado por Dios. ¿Y cómo lo va a guardar Dios? Derramando su paz sobre nosotros. Un último versículo. Mateo 24, 12, 34. Un poquito más atrás. 12 y el versículo 34. ¿Qué les dijo el Señor Jesús? El Señor Jesús no andaba ahí con, ay, no voy a hablarles fuerte para que no se me vayan. ¿Qué les dijo el Señor Jesús en el versículo 34? Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ay, imagínense. 12 y el versículo 34. Mateo, ¿verdad? Siempre. Mateo 12, 34. El Señor Jesús les hablaba claramente. El Señor les decía generación de víboras. Todos son generación de víboras. ¿Cómo pueden hablar lo bueno si el corazón lo tienen malo? Si el corazón lo tienen contaminado. Por eso es que necesitamos que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Y en segundo lugar, ahí estábamos en Filipenses, ¿verdad? ¿Para qué necesitamos también la paz de Dios? Primero, para que nos guarde el corazón, y segundo, para que nos guarde el ¿qué? Los pensamientos. Así es, estamos en Filipenses 4:7, ¿verdad? Vuélvelo a leerles, por favor, Filipenses 4:7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ya vimos por qué es que la paz de Dios tiene que guardar nuestros corazones, ¿verdad? Porque está, como decía alguien, el corazón está cochinote, está sucio, está contaminado. Entonces tenemos que pedirle a Dios que traiga su paz a nuestro corazón. Y cuando nuestro corazón tenga paz, ¿qué vamos a reflejar? Que vamos a transmitir paz. Así es. En segundo lugar, entonces, la paz de Dios tiene que guardar ¿el qué? Nuestros pensamientos. La paz de Dios va a guardar nuestros pensamientos. Hay una regla sencilla que nos da el apóstol Pablo en el versículo 8. Es una regla con la cual debemos de medir nuestros pensamientos. Leámosla, capítulo 4, versículo 8 de Filipenses. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Fíjese cómo dice el apóstol Pablo al final. Les da una expresión mandatoria. No es si quieren, no es si lo aguantan. No, en esto piensen, les dice. Si ya pusieron a sus pensamientos, a nuestros pensamientos, si le pusimos la regla y las 8 cosas que mencionó el apóstol Pablo cuadran, entonces sigamos pensando en ello. Ahora les voy a decir algo. ¿Por qué muchas veces no tenemos paz? ¿Por qué? Porque no estamos pensando lo honesto. ¿Por qué no tenemos paz? Porque no estamos pensando las cosas puras. ¿Por qué no tenemos muchas veces paz los hijos de Dios? Porque no pensamos justamente. Porque no traemos pensamientos amables. Porque lo que estamos pensando no tiene buen nombre. No hay virtud alguna en lo que pensamos. No es algo digno de alabanza. Y si estamos, una de estas las quebrantamos, ahí es cuando la paz se comienza a ir de nosotros.
Y de repente, ¿por qué no tengo paz? ¿Y por qué no siento paz? Estás siendo injusto. Estás pensando cosas deshonestas. Estás pensando cosas que no son. Estás dándole tu mente a cosas vanas. Fíjense cómo el apóstol Pablo entrelaza una cosa con la otra. Si nosotros queremos paz en nuestra mente y en nuestro corazón, tenemos que relacionarlo muy bien con la oración. No vamos a tener paz en nuestra mente y en nuestro corazón si no oramos. El diablo que no ora, el cristiano que no ora, el diablo se lo devora, dice. ¿Verdad? Sí, así rápido. de sencillo y rápido. Ahorita vamos a entrar a ver. Vamos a entrar a ver cómo la oposición es espiritual y cómo es de grande para nosotros los cristianos. Mis amados hermanos, el diablo no se va a presentar con una guadaña y con una cola de flecha y con unos cachos y va a ser rojo. El diablo no se va a presentar así a nadie. Son ataques que manda nuestra mente, a nuestro corazón. Por eso es que de repente no sabemos ni nos explicamos por qué es que nos sentimos como nos sentimos. Estamos bajo ataque del enemigo día y noche. Y eso es lo que muchas veces perdemos de vista. El enemigo no descansa. Nosotros sí nos vamos a ir a vacacionar y nos olvidamos de la Biblia, nos olvidamos de la oración, nos olvidamos de Dios. Es que estoy de vacaciones. Sí, pero el diablo no descansa. Si tú dejas de orar un tan solo momento, olvídate. El diablo ya está comenzando a buscar y a entrarse en tu vida. Decía Spurgeon, él decía, le preguntaron, ¿cada cuánto oras? Y él decía, yo no oro más de 10 minutos, pero eso sí, decía él, no paso sin orar más de 10 minutos. ¿Sí se entiende? No habían pasado 10 minutos cuando él ya estaba orando. Otros 10 minutos, pero él ya estaba orando. Imagínense vivir en ese nivel. Y alguien puede decir, no, quizás no trabajaba, no, quizás no tenía hijos, no, quizás no tenía marido, no tenía casa, no tenía eso, Se puede, se puede. Si uno va de un trayecto de la casa al trabajo, en vez de ir dándole tu mente, y si mis hijas se me duermen, y si mis hijas se caen, y si mi marido lo atropella en un carro, y aquí comenzamos a imaginarnos lo peor. ¿Por qué en un trayecto de la casa al trabajo, por qué no vamos adorando, meditando en Dios, exaltando su nombre, viendo todas las bondades con las cuales Él ya nos ha rodeado? Muchas veces no tenemos paz porque ni el corazón ni la mente la guardamos. Sigamos avanzando. En el versículo 6, y finalizo con la paz de Dios. En el versículo 6, siempre sigo en Filipenses 4 y el versículo 6, la paz está relacionada con la oración. Dice el versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ok. ¿Qué vamos a hacer con nuestros afanes? ¿Con nuestras preocupaciones? Exacto. Ponerlas en oración. Por nada, dice el apóstol Pablo. Por nada. Ay, que no tengo para comprar los frijoles. Pues ayune ese día, usted y toda su familia ayune. Ay, que no tengo que vestido ponerme para el domingo. Con solo que vaya cubierto, suficiente a la iglesia o a algún lugar. No, pero nosotros nos afanamos porque no tenemos una blusa negra, porque no tenemos unos zapatos que nos den con la blusa. Nos afanamos por vanidades. Y el apóstol Pablo dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Oración y ruego. Y luego dice, con acción de gracias. Si Dios no nos ha dado algo, démosle gracias. Él sabe por qué no nos lo da. Si Dios no nos ha dado el Ferrari que queremos, Dios sabe que nos vamos a apartar de sus caminos, por eso no nos lo da. Démosle gracias. Si tenemos un Corolita del 2012, ¿verdad? Que es uno de los carros que tenemos, démosle gracias. Démosle gracias, Señor, este carro me lleva y me trae y no me deja. Entonces, cuando nuestras ansiedades las ponemos en Él, en oración, comenzamos a recibir la paz de Dios. Ahí entra el versículo 7. Entonces,
Cuando no se afanen por las cosas, cuando sus oraciones sean siempre delante de Dios, entonces la paz de Dios va a venir y va a gobernar su corazón y su mente. Y si de repente su mente se le quiere extraviar, entonces mírale la regla del versículo 8. Lo verdadero, lo honesto. Son 8 cosas. 8 cosas. Deberíamos de aprendernoslas de memoria. Y de repente cuando estemos en la noche meditando, que ya nos querramos dormir, pensemos en lo que estamos pensando. Digamos, ¿es honesto lo que estoy pensando? ¿Es justo? ¿Es amable? ¿Es puro? ¿Hay alabanza en lo que estoy pensando? Si una de esas 8 no lo cumple, deseche el pensamiento. Quítelo de su mente, porque le va a robar la paz. Ok, mis amadas hermanas, ¿necesitamos la gracia y necesitamos la paz de Dios? Sí. La necesitamos. Avancemos. Regresemos a la carta a los Efesios. Ya vimos versículo 1, versículo 2. Entremos ahora en el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hasta ahí, muñeca. Este versículo es que toda la carta a los Efesios yo me la devoro, pero palabra a palabra, coma y punto y todo. Vamos a entrar. Si ustedes ven ahí en su bosquejo, del versículo 6 en adelante, vamos a entrar a nuestro bosquejo. Ahora vamos a comenzar a ver las bendiciones espirituales en Cristo. Se los doy y quiero que ustedes lo mantengan siempre con ustedes para que no nos perdamos de lo que estamos hablando. Entremos ahora a ver las bendiciones espirituales que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Algo bien importante de entrada en este versículo 3, algo bien importante de ver a simple vista es que el apóstol Pablo dice qué clase de bendición es. Cuando nosotros oímos la palabra bendición, lo primero que se nos vienen a los ojos son símbolo de dólar. Bendición, símbolo de casas, de carros, de cosas materiales. Pero el apóstol Pablo no piensa de esa manera. El apóstol Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, que ya nos bendijo. Que dice, nos bendijo con toda, ¿qué? Bendición espiritual. Oh, especificó el apóstol Pablo y dijo bendición espiritual. No dijo bendición material. Dijo, ya Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Definitivamente no se refería a nada material o a algo terrenal. Ahora, yo siempre aclaro, Dios quiere darnos cosas buenas, porque como un padre desea cosas buenas para sus hijos, también Dios las desea para nosotros. Pero ¿qué dice la Escritura? Buscad primeramente, ¿el qué? El reino de Dios y su justicia. Y después nos va a dar por añadidura. Las añadiduras. El problema es que nosotros queremos las añadiduras, pero no queremos buscar el reino de Dios y su justicia. Enfoquémonos en el reino de Dios y su justicia, y Él nos va a dar todo lo que necesitemos. Él nos lo va a añadir. Así es que el apóstol Pablo entonces, él estaba diciendo que la bendición era una bendición ¿qué? Espiritual. Espiritual. Dice que tenemos una bendición espiritual. ¿A dónde la tenemos? ¿A dónde la lugares tenemos? celestiales. En los lugares celestiales. La palabra que el apóstol Pablo utilizó cuando él dijo la bendición que tienen en los lugares celestiales, la palabra es del griego eupouranios. Está muy chiquita la pizarra, no me está alcanzando. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga con una más grandecita. La palabra que se utiliza en el griego es eupouranios. Todo va unido, ¿verdad? Solo que mi pizarra está bastante pequeña o mi letra está muy grande. Esta es la palabra que el apóstol Pablo utilizó en el griego para referirse a los lugares celestiales.
Y esta palabra, me interesa que veamos las palabras en el griego para que sepamos exactamente lo que significa. Porque en el español nosotros leemos lugares celestiales, pero cualquiera puede decir, ¿y eso qué es? ¿Y eso cómo se come, verdad? No, la palabra que el apóstol Pablo utilizó es eupuranios, y esta palabra lo que significa es que es todo aquello que está arriba de los sentidos físicos. Imagínense qué importante el significado de esta palabra eupuranios. Significa que es todo aquello que está arriba de los sentidos físicos. Básicamente, el apóstol Pablo se está refiriendo a algo que es completamente divino. ¿Con qué nos bendijo Dios? Con cosas celestiales, con cosas que están arriba de nuestros sentidos naturales. O sea, que nuestros ojos naturales no lo pueden ver, nuestros oídos naturales no lo pueden ver, nuestras manos, nuestro tacto no lo puede ver. Es algo más arriba, más allá de lo que nuestros sentidos físicos pueden ver. Ahora, fíjense la importancia de entender esto. Dice el apóstol Pablo que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Miren, Satanás conoce nuestro llamado quizás mejor de lo que nosotros lo conocemos. Satanás sabe cuál es el camino que Dios nos ha trazado, y es precisamente por eso. Satanás sabe que nuestra bendición es mucho más allá de lo natural, y precisamente por eso es que él comienza a atacarnos. Si nuestra bendición es espiritual, el enemigo viene y se levanta también con armas espirituales para atacarnos. Y de eso mismo nos habla el apóstol Pablo, capítulo 6 de Efesios y el versículo 12. Estamos siempre dentro de la misma carta a los Efesios, ¿verdad? ¿Cómo dice el apóstol Pablo? Bendito este hombre de Dios, vea, que nos ha dejado claramente las cosas en esta carta. Efesios 6 y el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ajá. Si nuestra herencia es espiritual, nuestros ataques, ¿cómo van a ser? Espirituales. Exacto. Cuando nosotros entendemos eso, podemos entender entonces cómo vamos a luchar, de qué manera vamos a luchar. Ahora, acá en este versículo 12 que nos leyó Liz, el apóstol Pablo da 4 grupos que se nos van a oponer, y son grupos fuertes, son grupos espirituales, no los podemos ver, no los podemos palpar en algunas ocasiones, en otras hasta se puede tocar la maldad, o se puede tocar la opción o el grupo que Satanás está usando. Veamos, el apóstol Pablo mencionó 4 grupos. Quiero que nosotros los veamos y los desglosemos uno a uno para entender cómo poder pelear. En primer lugar, el primer grupo, así es, principados. Esta palabra es, cuando el apóstol Pablo dijo principados, la palabra que se utiliza en el griego es arche, así como se escucha. Arche. Esa es la palabra del griego para principados. Arche. Arche. ¿Y qué significa? Significa el que viene primero y es el jefe. Oiga, imagínense. El que viene primero y es el jefe. El más importante y está por encima del resto. El más importante y está encima del resto. Wow. El reino de las tinieblas está bien organizado, pero no se preocupen. También el reino de Cristo, también Dios está mucho más organizado. Amén. Recuérdense que el enemigo, todo lo que Dios ha hecho y es, el enemigo lo va a falsificar. Así es que ahorita vamos a ver cómo está estructurado,
cómo está organizado el reino de las tinieblas. Pero el reino de Cristo es mayor y la autoridad ya nos la ha dado a nosotros como sus hijos. ¿Qué tenemos que hacer nada más? Apropiarnos de esa autoridad y saber cómo pelear con las armas que Dios nos va a dar. Eso lo vamos a ver en el capítulo 6 más detalladamente. Pero ahorita veamos los 4 grupos. En primer lugar, los principados. Ya vimos la palabra en el griego, ya vimos su definición. Veamos qué más. Estos principados. Ellos, un principado, son los guardianes de las naciones o países. El hermano Bailey, del escritor de los libros que nosotros estamos estudiando, él dice y él cuenta que en algunos países Dios le ha abierto sus ojos y él ha podido ver el principado que está sobre esa nación. Imagínense, cada nación del mundo tiene un principado. Ahora, pregunto, ¿se recuerdan ustedes de ese versículo donde el Señor Jesús dijo que todo este mundo y todos los reinos de este mundo les han sido dados a quiénes? A Satanás. Así es que el mundo está sujeto a vanidad, por eso dice Romanos. El mundo ahorita lo está controlando Satanás. Dios se lo ha permitido. Mas sin embargo, arriba de Satanás está Dios. Así es que el mundo en lo natural, este mundo en el que nosotros vivimos en Estados Unidos, aquí hay un principado de Satanás también. Contra ese principado no tenemos que pelear, porque nadie puede pelear contra un principado si no es Dios quien lo envía. ¿Se acuerdan de Josué, si no me equivoco? Josué dijo que él había orado y había rogado a Dios, pero dice que el ángel de la ciudad le había impedido ir a ese lugar. Los principados, como ya lo dijimos, es algo fuerte, es un jefe, es un líder importante de Satanás, de las tinieblas, y rige sobre una nación, sobre un país. Ellos, los principados, supervisan los eventos que afectan a las naciones. Los principados, ellos están supervisando que aún eventos afecten a las naciones. Esto incluye la política, lo militar y el comercio. Todo es por los principados que están ahí. Y por supuesto, nosotros vivimos en un país, nosotros estamos bajo un país, por ende, el principado está sobre nosotros. Pero vuelvo y repito, mayor que el principado es nuestro Dios. Por eso es que necesitamos mantenernos conectados por Dios, con Dios. En segundo lugar, el segundo grupo son las potestades. Están los principados. Luego están las potestades. Las potestades, de la palabra en griego exousia. Exousia. Así se escribe. Potestades, del griego exousia. E-X-O-U-S-I-A. Exousia. ¿Ok? Ahora, esta palabra, exousia, tiene diferentes significados, tiene varios significados, pero la idea en general, la idea de todos los significados que encontramos, básicamente es la misma y tiene que ver con el poder para ejecutar autoridad. Las potestades, entonces, son los que tienen poder para ejecutar con autoridad. Las potestades son entidades angélicas que permanecen en nuestro plano finito. ¿Ok? Son entidades, ok, lo repito desde el inicio. Los que tienen poder para ejecutar Autoridad. Son aquellos que tienen que ver con poder para ejecutar autoridad. Las potestades son entidades angélicas, o sea, son ángeles, ¿verdad? Malos, por supuesto, ángeles caídos. Son,
Son entidades angélicas que permanecen en nuestro plano finito. ¿Ok? Eso es el segundo grupo, las potestades. Contra ellos estamos nosotros recibiendo ataque. Ellos son los que nos están atacando a nosotros. Por eso es que de repente no nos explicamos por qué nos sentimos tristes, por qué nos sentimos así, por qué nos sentimos incluso hasta débiles físicamente. Son los principados, son las potestades que operan en los aires. El tercer grupo son los gobernadores de las tinieblas. Los gobernadores de las tinieblas. Los gobernadores de las tinieblas. La palabra que se utiliza en el griego para gobernadores de las tinieblas es cosmocratora. Kratora, sí, cosmo con K. Cosmo. Ay, no me está funcionando mucho ni la tiza ni la pizarra. Dos Ks. Cosmocratoras. Esta es la palabra que se utiliza en el griego para gobernadores de las tinieblas. Cosmocratoras. Y es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento. Los gobernadores de las tinieblas, esta es la única vez. El apóstol Pablo la menciona en todo el Nuevo Testamento. Y esta palabra es una palabra compuesta por dos palabras. La primera es cosmos. Cosmos, con S al final. Cosmos. Esa es la primera palabra, cosmos. Y la siguiente es kratos. Cosmos. Y la siguiente es kratos, con S al final. Esa es la palabra compuesta. Cosmo y kratos. Cosmos, la primera palabra, lo que significa es mundo. El cosmos, ¿verdad? Es el mundo. Esta palabra es bastante conocida, el cosmos, ¿verdad? Es el mundo. Y kratos es gobierno. Kratos, la segunda palabra, es gobierno. ¿Qué entonces significa los gobernadores de las tinieblas? Ellos son los que andan en el mundo con la finalidad de hundir en la mentira y en el engaño a los hombres. Los gobernadores de las tinieblas, el trabajo o la labor que ellos tienen es que andan en el mundo con la finalidad de confundir, de hundir en el engaño a los hombres. Los gobernadores de las tinieblas son los que imponen ideas como el aborto, como el homosexualismo. Yo les he contado esto. El año pasado, del 2017 y 18, cuando iban a empezar clase los niños, ¿verdad? En el 2017, iban a finalizar en el 18, nosotros estábamos con mi esposo en que si seguíamos con nuestros hijos en el homeschool o ya no. Y oramos y le preguntamos al Señor, ¿es momento de sacarlos de homeschool? Y el Señor nos dijo, no es tiempo de sacarlos. Y justo, y bueno, les compramos su material y comenzaron a estudiar. A los pocos meses, al cabo de 2 meses de haber empezado, comenzaron a oírse que empezaron los tiroteos, los shootings en todas las escuelas. Los gobernadores de las tinieblas son los que andan cautivando la mente de jóvenes, adultos y de todo tipo de personas. Andan engañando, confundiendo a las personas, imponiéndoles una actitud específica, ¿verdad? Contra los gobernadores de las tinieblas. Ellos son los que también nos atacan a nosotros. Tratan de confundirnos, tratan de meternos dudas, temores, tristezas, ansiedades. Por eso es que necesitamos saber que nuestras armas no son carnales.
Nuestras armas son espirituales y poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, como dice también la Escritura. Finalmente, el cuarto grupo que menciona el apóstol Pablo son: el primero fueron los principados, segundo las potestades, tercero los gobernadores de las tinieblas y en último lugar están Huéspedes espirituales. así es. Huestes espirituales de maldad. La palabra espirituales viene del griego neumática. Todas fueron del griego. Sí, hermana. Ok, esa es la palabra. Del griego, la palabra espirituales viene del griego neumática. Neumática. Y se aplica a un ser superior al hombre, pero inferior a Dios. Qué bueno, ¿verdad? Saber esto. Qué bueno, que es un ser superior al hombre, pero para nada se le acerca a Dios, ¿verdad? Pero inferior a Dios. Neumática. Las huestes espirituales de maldad entonces son los espíritus malignos que andan por los aires. Lo repito, son los espíritus malignos que andan por los aires, causando todo tipo de ataque para los cristianos. Cuando se sienta triste, inmediatamente ponga alabanzas, ante salmos, lea la escritura, lea un buen libro, salga a caminar, desocupe su mente, espante a las huestes espirituales de maldad que andan queriendo causarles ansiedad, tristeza o depresión. Ellos son las huestes espirituales de maldad. Ellos andan volando en los aires. No las vemos, no las conocemos, pero las sufrimos, las padecemos. Tenemos que aprender. Un pensamiento triste, una idea triste viene a nosotros, inmediatamente echémosla fuera de nuestra casa. Alguien dijo, pareciera que solo reprendiendo tengo que andar. Pues dependiendo de nuestro nivel con Dios, que no vamos a tener que reprender siquiera. Ya el enemigo va a respetar nuestra área, el enemigo va a respetar y va a reconocer los límites. ¿Estamos bien hasta acá, mis amadas? Sí. Ok, apenas vamos por el versículo 3. Algo más, regresemos a la carta a los Efesios. Efesios 1 y el versículo 3. Estábamos viendo que Dios nos ha bendecido ya con bendiciones espirituales y que son bendiciones que están en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, ¿notaron ustedes la palabra todas? El apóstol Pablo dijo que nos bendijo con todas. Ahora, la palabra toda incluye todo. No deja nada de fuera. Todo se nos dio ya. Todo es nuestro. Qué hermosa la palabra de Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo incluyó esa palabrita diciendo todas. Nos ha dado toda bendición. Nada queda excluido. Así es que, por eso es que también nosotros comprobamos y vemos que aquí en Efesios 3 y el versículo 20, también el apóstol Pablo nos dice, Efesios 3:20 dice: Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¿Cómo va a hacer Dios las cosas? Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Por eso es que Dios nos bendijo ya con toda bendición. Hay más de lo que nosotros no podemos ni siquiera imaginar. Todavía Romanos 8:32. Romanos 8 y el versículo 32 dice, Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, imagínense, ni escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y pregunta, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? No importa
las jerarquías que tenga el mundo de las tinieblas. Ya todo se nos ha sido dado a nosotros. Amén. Todas las cosas se nos han sido entregadas. Dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Bendito sea nuestro Dios, ¿verdad? Que nos ha dado todo lo que necesitemos en nuestro caminar. Ahora, hay un punto más. Imagínense el tiempo que nos hemos llevado en el versículo 3 solamente. Todo lo que hay que extraer. Bendiciones espirituales, bendiciones en los lugares celestiales, y nos ha dado toda bendición. Hay un punto más para poder avanzar al siguiente versículo. Dice el apóstol Pablo, vuélvemelo a leer por favor, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ok, ahora quiero que hagamos una comparación para extraer esta verdad. Acá en el versículo 3 dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, ¿ok? Ahora vamos a leer el capítulo 2 y el versículo 6. Capítulo 2 de Efesios siempre, sí, capítulo 2 y el versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Vamos a ver cuál es la diferencia de lo que Pablo está hablando en el versículo 3 del capítulo 1 y lo que Pablo está hablando en el capítulo 2 y en el versículo 6. Vamos a ponernos en la misma página para no quedarnos. El versículo 3 nos dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿A dónde? En lugares celestiales. Muy bien. Capítulo 2 y el versículo 6 dice que asimismo nos hizo, ¿qué? Sentarnos. ¿A dónde? Los lugares En los lugares celestiales. celestiales. Ok. Aquí hay dos cosas claramente diferentes. Una cosa es bendición en los lugares celestiales y otra cosa es sentarse en los lugares celestiales. De entrada les pregunto, si se equivocan no se preocupen, estamos aprendiendo todas. ¿Qué es mejor? ¿Una bendición o un asiento en los lugares celestiales? Un asiento. Exacto. Al lado de Jesús. Exactamente. No vas a estar al lado de Jesús, vas a estar sentada donde Jesús está sentado. Ya lo vamos a ver ahorita en la escritura. Fíjense cómo el apóstol Pablo nos despliega una verdad importante. Una cosa es recibir bendición espiritual, lo cual es bueno, lo cual es hermoso, lo cual es poderoso, lo cual es glorioso. El mundo no lo tiene. Yo puedo recibir una bendición espiritual de parte de Dios. Pero miren, aquí es donde Dios tiene mucho más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos. Porque Dios tiene bendiciones, pero Dios tiene algo más que bendición. ¿Qué tiene Dios? Asientos en los lugares celestiales. Yo quiero la bendición, pero yo también quiero sentarme en los lugares celestiales. Todo. Exacto. Aquí sí, ¿verdad, hermana? Con patada y mordida, todo lo quiero yo. Aquí podemos entonces notar la diferencia clara, ¿verdad? Hay bendición, pero hay asientos. Cuando el apóstol Pablo habla de bendición espiritual, la palabra que se utiliza en el griego es eulogia. Para bendición Sí, espiritual. para bendición espiritual. Eulogia. Eulogia. Esta está fácil, ¿verdad, hermano? Viene del castellano, elogiar. Esta palabra es en el griego, eulogia, y se usa para hablar bien de alguien. Eso es bendición espiritual. Es eulogia y significa hablar bien de alguien. En pocas palabras, una bendición es un regalo que Dios nos da. Él nos lo ofrece y nosotros decimos, sí, Señor, la quiero. Es una bendición. Pero un asiento es una posición eterna. Es algo que nadie te lo va a quitar. Es tuyo, es tuyo. Así como los apóstoles, el Señor dijo, ustedes, los 12,
ya tienen, dijo, un trono allá en el cielo. ¿Quién puede optar por el trono de Mateo? ¿Quién puede optar por el trono de Pedro? Nadie. Esos ya son de ellos. Nadie se los va a quitar. De la misma manera, los asientos que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros. Ahora, Dios no es escaso. Dios no va a decir, ay Señor, pero yo quiero un asiento. Y va a decir Dios, ay, ya se me terminaron, se me acabaron, vino muy tarde. No, en Él hay abundancia. Dios tiene un asiento para cada uno. Ahora, la pregunta es, ¿tú quieres usar el asiento que Dios te tiene preparado en los lugares celestiales? Por eso es que estamos aprendiendo lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. ¿Estamos bien? ¿Nadie se me ha quedado? No. ¿Estamos bien? Entonces, es una bendición espiritual, la palabra que se usa es eulogia, ¿verdad? Y eso significa hablar bien de alguien. La palabra en el castellano, pues, elogiar, ¿verdad? Lo que nosotros sabemos, elogiar o elogio, ¿verdad? Esta bendición que Dios tiene para nosotros, aunque son espirituales, aunque son buenas, tiene que ver con 3 cosas, muchas más, ¿verdad? Pero solamente quiero resaltar 3. En primer lugar, la primogenitura, por ejemplo, es una bendición de Dios. La bendición de Dios es una primogenitura. El primogénito, ¿quién es primogénito de aquí de entre ustedes? ¿Quién nació primero? Usted es primogénita. Usted tiene una bendición especial de parte de Dios. ¿Okay? Pero ¿qué pasó con Esaú? Recordemos lo que dice Hebreos capítulo 12 y el versículo 17. Hebreos 12, 17. Hebreos capítulo 12. Vamos a leer el 16. 12, 16. Y 17. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. ¿Qué despreció Esaú? Su primogénito. Su primogenitura. La bendición. Ahí dice el versículo 17. Exacto, su primogenitura. Ahí dice el versículo 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, o sea, por favor, regrésenme la bendición. ¿Qué dice? No, ya no hubo oportunidad para el arrepentimiento. La primogenitura es una bendición y tiempo me faltaría para comenzar a describir todas las bendiciones de la primogenitura. Probablemente en otra ocasión lo vamos a hacer con más tiempecito. ¿Okay? Esaú dice, desaprovechó, desperdició la bendición de la primogenitura. Cuando Pablo entonces habla de esta eulogia o de esta bendición espiritual, se refiere a una bendición espiritual, ¿verdad?